Aquí empecé a grabar. Voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, sí es importante, compañeros, que vayamos checando todos los materiales, ¿no? Hay pocas visualizaciones ahorita de los materiales que hemos subido. Bueno, la ventaja es que yo puedo ver en YouTube si se ven estos materiales o no. Entonces sí es importante que vayamos teniendo, ir checando todas estas cosas. Bueno, ahorita voy a ya compartir pantalla, voy a irme al pizarrón. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. A ver, vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de hoy es, como estamos ya el día anterior a la tarea, quería entonces ir viendo algunos ejemplitos aislados sobre diferentes temas. En este caso, bueno, la clase pasada vimos, digamos, un poco discutimos la parte de parametrizaciones, digamos, cómo parametrizar una curva, bueno, ejemplos en general, ¿no? Voy a ver ahorita un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería longitud de arco, que fue un concepto que bueno, discutimos déjame si tengo aquí la presentación en PowerPoint. Aquí está. Bueno, sí, díganme si ven bien la pantalla y todo eso, por favor. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Otra vez. Bueno, lo que sería, bueno, la parte de integración, vimos que básicamente entonces obteníamos una primitiva. En el caso, bueno, aquí había un error que era que acá no debían estar los límites porque estamos hablando de una integral, no la integral definida, sino la integral indefinida. Por eso está la constante de integración, que ahora va a ser un vector. Y nos referíamos a la longitud de arco, que básicamente cuando calculamos la longitud de arco, lo que hacemos es la integral, la longitud de arco por ejemplo, de un punto A a un punto B, de un valor A a un valor B del parámetro, o por ejemplo de un tiempo A a un tiempo B, se podría interpretar así, viene siendo como la integral de la rapidez por el elemento de tiempo. Y entonces lo que hacemos es calcular la integral de la rapidez, que la rapidez se define como la magnitud del vector velocidad, y entonces tendríamos esta integral que aquí se ve, donde lo que estamos integrando son la raíz, el cuadrado de las componentes, las diferentes componentes, en este caso de la velocidad, nos daría entonces lo que sería la magnitud de la velocidad, que sería la rapidez, por dt. Y esto sería entonces la longitud, lo que sería la longitud de arco de una función vectorial, ¿no? Entonces me voy acá o sea que como definición lo que tenemos entonces es la integral de A a B de la norma de la velocidad dt, ¿no? Y entonces lo que tendríamos sería la integral, la norma del vector velocidad, bueno, se define como esta sería la norma, sería entonces esta, y esta integral sería entonces la longitud de arco. O sea, si yo tengo entonces una curva y veo el movimiento de una partícula de t igual a t igual a b, la longitud de arco sería entonces la longitud de este pedazo que está acá. Y eso es básicamente lo que es como la distancia que recorre la partícula a lo largo de esa trayectoria del tiempo
t igual a A al tiempo t igual a B. Entonces eso sería básicamente la definición. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo una función vectorial. Bueno, aquí debía haber, disculpen. La idea es guardar esto, ¿no? Voy a salvar la lámina. Sería materiales de la clase. Vamos a guardar esto. Bueno, ahora sí puedo borrar. Ahora sí podemos borrar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la función vectorial 2 coseno de t por i más 2 seno de t por j más 3t k. O sea, esta es una función vectorial con componentes 2 coseno de t, 2 seno de t y 3t. La velocidad sería la primera derivada del radio vector. Sería la derivada de coseno sería menos seno. La derivada del seno sería coseno. Y la derivada de, en este caso, de 3t sería 3, ¿no? Entonces este sería la velocidad, el vector, la magnitud, o sea, la rapidez, sería entonces, la primera componente al cuadrado sería 4 seno cuadrado. Déjame escribirlo con más elegante acá. Me queda 4 seno cuadrado de t más la segunda componente al cuadrado. Cuadrado de la segunda componente sería 4 coseno cuadrado de t más 3 al cuadrado sería 9. Si yo saco factor común 4, me va a quedar entonces 4 por seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea que aquí me va a quedar, esto sería 4, me queda raíz de 4 más 9, me queda raíz de 13. Entonces este sería la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, la longitud de arco sería una integral muy sencilla, ¿no? Ahora sí voy a salvar nuevamente acá. La longitud de arco sería entonces una integral muy sencilla. Sería la integral de A a B de, efectivamente, la norma de la velocidad de t, que es igual a la integral de A a B de raíz de 13 de t, sería raíz de 13 por t de A a B. En este caso, en concreto, sería raíz de 13 b menos a, ¿no? Sería entonces la longitud de arco para este ejemplo, ¿no? Vamos a discutir otro ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo, voy a salvar esto,
O sea, eso viene siendo la longitud que recorre la partícula en esa trayectoria, ¿no? En esa trayectoria, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es un movimiento que en una de sus componentes es circular, ¿no? O sea, el movimiento ahí sería una especie de espiral, es una espiral, ¿no? Porque se va haciendo un movimiento armónico en cuanto a X y Y en Z es un movimiento con velocidad constante, ¿no? O sea, en Z se mueve con velocidad constante y viene siendo circular en cuanto a X y cuanto a Y. Entonces lo que tenemos es un movimiento en espiral. Básicamente lo que tenemos ahí entonces es una especie de movimiento de movimiento en espiral. Déjenme ver si tengo por aquí alguna función. A ver si tengo alguna función. Si no, después se las puedo ir mostrando. Creo que ese tipo de funciones ya las habíamos visto. Después lo podemos ir discutiendo, ¿no? A ver, el material, sí, para no perder mucho tiempo. Bueno, son el tipo de funciones que habíamos visto, digamos, al inicio del curso, cuando veíamos, por ejemplo, funciones de varias variables, las funciones vectoriales, en este caso, después vamos a buscarlo ahorita, para no perder el tiempo. Bueno, vamos a discutir otro ejemplo. Vamos a discutir otro ejemplo. En este caso, muy similar, ¿no? Digamos. O sea, básicamente el único punto acá es calcular la rapidez y calcular entonces la integral que queda ahí como resultado, ¿no? Digamos que supongamos que tengo yo la función vectorial 6 seno de 2t por i más 6 coseno de 2t por j más 5t, ¿no? Más 5t por k. Bueno, la velocidad, bueno, aquí sería la derivada del seno, sería coseno por la derivada del argumento más la derivada del coseno sería menos seno por la derivada del argumento y después la derivada de 5t sería entonces 5 por k, ¿no? O sea que este sería entonces digamos la derivada. Voy a borrar acá arriba, voy a salvar y voy a borrar. Voy a borrar aquí. Para escribir el resultado ya más desarrollado, la derivada entonces respecto al tiempo, pongo ejemplos sencillos para que se pueda hacer fácil, ¿no? La derivada de 2t sería 2, sería entonces 12, ¿no? Coseno de 2t por i. Aquí sería menos 12 seno de 2t por j más 5k. Y entonces lo que restaría es calcular
la norma de este vector. Raíz cuadrada ahí sería menos 12 sería entonces raíz de 12, bueno, 12 por coseno cuadrado de 2t más, perdón, 12 al cuadrado, ¿no? Más seno cuadrado de 2t más 25. Y calculamos entonces, nos quedaría entonces factor común, aquí me queda 1 por la identidad pitagórica fundamental, me queda entonces 2 al cuadrado más 25, ¿no? Voy a salvar. Me quedaría 2 al cuadrado más 25 me queda entonces 144 más 25 raíz de 169, que es igual a 13. Ok, sería entonces igual a 13. La longitud de arco que me están pidiendo, en este caso, voy a salvar también esta lámina. La longitud de arco que me están pidiendo, vamos a plantear bien el problema. Vamos a calcular la longitud de arco de 0 a pi. De 0 a pi. Cuando t varía de 0 a pi. Sería entonces de 0 a pi, me quedaría 13 de t, me queda 13 por t de 0 a pi. Me queda 13 por pi menos 0. Esos son ejemplos simples para ilustrar cómo funcionan estos procedimientos, básicamente. Muy bien. Voy a borrar acá. Y vamos a ver otro ejemplo sobre, bueno, básicamente del mismo tema, ¿no? Digamos que tenemos la función vamos a ver derivadas, ¿no? Un ejemplo de derivadas. Derivadas de funciones vectoriales. O sea, como ustedes ven, es un poco tener claros los conceptos en este caso de cálculos de una variable, ¿no? A ver, tengo la función vectorial
Otro ejemplo de trigonométricas, al coseno de t por i más seno cuadrado de t por j más coseno de t por k. Yo tengo esta función vectorial y quiero calcular su primera derivada. Bueno, como sabemos, entonces lo que hay que calcular es la derivada por respecto a t de cada componente. La derivada, en este caso del coseno, sería menos seno. La derivada de seno cuadrado sería una función compuesta, sería 2 seno de t por la derivada de seno sería coseno. Sería entonces 2 seno de t coseno de t. Por j, y la derivada del coseno sería en este caso menos seno. O sea que en este caso esta sería la derivada de la función vectorial. O sea, es un nuevo vector con las componentes que ahí están señaladas, ¿no? Supongamos que tengo la función, digamos, una función sencilla también. Bueno, voy a salvar este ejemplo. O sea, la idea, obviamente en el examen pueden ser un poco más complicados. Usted lo puede hacer con papel y lápiz tranquilamente en su casa y después va viendo qué respuesta es la correcta. O sea, tuvimos un ejemplo de longitud de arco, ahora estamos viendo derivadas, ¿no? Digamos que tengo la función, igual otra función muy simple. Se pueden calcular rápidamente estos ejemplos. La función t por i más, que recuerden que esta notación es utilizando vectores base, pero yo puedo también usar la notación por componentes, ¿no? O sea, es indistinto. Por ejemplo, acá yo podría decir que esto es un vector con componentes t, 1/3 t cuadrado, 1/9 de t al cubo. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, recuerden, escribir esto y escribir esto son notaciones equivalentes. Acá lo que estoy haciendo es descomponer el vector como combinación en este caso de los vectores base. Los vectores base son vectores que están orientados a lo largo de los ejes coordenados. Son vectores de longitud 1. Este sería i, este sería j y este sería k. Son vectores de unitarios, o sea que tienen longitud 1 y que están orientados a lo largo de los ejes coordenados. O sea que yo puedo escribir esta función tanto descomponiéndola en función de los vectores base, o puedo escribirla por componentes tal como aparece aquí abajo. Ahorita, para refrescar un poco todas las notaciones posibles, bueno, voy a salvar. Lo voy a escribir por componentes. Es básicamente lo mismo, o sea, no hay ningún tipo de problema. Vamos a guardar. Voy a borrar acá y lo voy a escribir acá arriba.
Y entonces la derivada sería entonces la derivada de cada componente. Aquí la derivada de t respecto a t, la derivada de 1/3 de t cuadrado respecto a t, y aquí la derivada de 1/9 de t al cubo respecto a t. Entonces sería básicamente eso lo que estamos buscando. O sea, estoy sencillamente describiendo otras notaciones que también hemos utilizado. La derivada entonces, bueno, la voy a escribir acá arriba, ya el resultado. La derivada de t respecto a t sería 1. La derivada de 1/3 de t cuadrado respecto a t sería entonces 2/3 de t. Y la derivada de 1/9 de t por t al cubo sería entonces 3/9 de t cuadrado, ¿no? Sería entonces 1/3 de t cuadrado. Y esta sería entonces la derivada de la función vectorial. Obviamente, repito, durante nuestro examen vamos a manejar ejemplos un poquito más exigentes, ¿no? Desde el punto de vista del cálculo, ¿no? Ahorita la idea es ejemplificar, digamos, estos procedimientos. Disculpen, no grabé, no salvé el resultado. O sí lo había salvado, sí lo acabo de salvar. Ok, muchas gracias. Nos borramos acá. Voy a la presentación un poco para ir resumiendo algunas cosas. Bueno, esto a la rapidez ya lo acabamos de discutir. En lo que respecta a las integrales, bueno, usted puede tener o bien integrales definidas o integrales indefinidas, en este caso para su cálculo. En el caso de la integral indefinida, el resultado va a ser una función primitiva, un vector primitivo y una constante que es un vector también. Voy a dedicarle un par de minutos a esto. O sea, integral indefinida yo tengo entonces integral de r de t, r en t de t indefinida. Entonces el resultado es una función, un vector de la primitiva, digamos, y la constante de integración porque usted integra componente por componente. O sea, si aquí sería la integral de cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, tal y como se ve aquí, ¿no? Entonces usted tiene cada componente se va a integrar respecto a t. Voy a escribirlo. A ver, sería entonces, esto sería la integral de x, si lo voy a escribir, integral de y, integral de z. Y entonces calculamos cada integral
de cada componente. Como resultado se van a obtener 3 integrales y 3 constantes de integración. Por lo tanto, entonces la función como tal aparece acá como la función primitiva esta, que es un vector, y las constantes de integración estarían contempladas acá, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando digamos ponemos esa constante de integración ahí, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo muy simple, digamos, ¿no? Donde podamos ver una integral. Vamos a ver acá, voy a borrar. Ejemplos de integrales. Digamos que yo tengo la función vectorial t por i más t cuadrado por j más t cuadrado por k, ¿no? O sea, esto se puede decir que, bueno, la función vectorial con componentes t cuadrado y t cuadrado, ¿no? Entonces es básicamente lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, si voy a calcular la integral, entonces serían la integral de 3 funciones: la función t, la función t cuadrado y también nuevamente la función t cuadrado. La integral se calcula entonces estas integrales de forma componente por componente, ¿no? La integral de r de t sería entonces la integral de t, coma, la integral de t cuadrado de t y la integral de t cuadrado de t. O sea, yo tengo 3 integrales que van a ser, digamos, el resultado de este ejemplo. Voy a salvar las diapositivas. Por lo tanto, voy a borrar acá. El resultado sería entonces, la primera integral sería entonces t cuadrado sobre 2, ¿no? El resultado, ¿no? Aquí sería entonces t al cubo, ¿no? Sobre 3. Denme un segundito. Disculpen. T al cubo sobre 3 más la constante c. Realmente aquí lo que tendríamos sería, digamos, C1, es como decir C1 por I más C2 por J más C3 por K, indicando que, bueno, aquí no es un vector, aquí es una constante, ¿sí? Indicando que esta es la constante de integración para la primera integral, la constante de integración para la segunda y la constante de integración para la tercera integral, básicamente. Muy bien, vamos a borrar esto.
En cuanto a los límites, bueno, también lo estuvimos discutiendo. Se calculan entonces los límites de cada una de las componentes. Sería básicamente la idea en cuanto un poco lo que quizá podemos discutir es la parte de lo que es la parametrización, ¿no? La parametrización de curvas, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos es vamos un poco a discutir lo que es lo referente a parametrización de curvas. Y me remito a las láminas también. Bueno, antes de pasar a la parte de parametrización, quería hacer hincapié en un par de cosas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en lo referente a la derivada, tenemos la definición de la derivada, tenemos las propiedades de las derivadas, tenemos la velocidad y también la aceleración. La aceleración vendría siendo la primera derivada del vector velocidad o la segunda derivada de vector de posición. Entonces también hay que considerarlo, ¿no? Bueno, creo que no hemos visto ningún ejemplo de aceleración, pero básicamente en lo que respecta a aceleración es básicamente si usted calcula la velocidad, nuevamente deriva nuevamente ese vector y obtiene como resultado el vector aceleración. En cuanto a lo que sería la parametrización, ya lo hemos discutido, ¿no? Usted tiene, si la función vectorial es continua, entonces en continuidad no vimos una definición rigurosa, sino más bien nos remitimos un poco a la definición un tanto empírica, por así decirlo, ¿no? Aunque obviamente aquí la idea sería que cada una de las componentes es una función continua, ¿no? En este caso, está definida la función vectorial en un punto, existe el límite en ese punto y el límite y la función son iguales. Esto lo que me quiere decir es que no hay un salto. O sea, si yo voy trazando esa función vectorial, vámonos un poco a ver la definición intuitiva, ¿no? O sea, tampoco nos detuvimos en lo que es la continuidad. O sea, lo que sería función vectorial continua, ¿no? Tampoco nos detuvimos mucho en esto también por problemas de tiempo y de o sea, ya de por sí es un poco más complejo la asimilación de los contenidos a distancia y digamos viendo los videos y todo eso. Bueno, tampoco vamos a profundizar en algunos conceptos, pero bueno, básicamente la idea de la continuidad usted lo sabe, ¿no? En este caso una función vectorial, lo que yo estoy tratando es de que yo pueda hacer un trazado continuo de una curva, ¿no? Si yo tengo una situación como esta, digamos que esto es una curva, la curva que parametriza una función vectorial. Yo tengo una situación de este tipo, entonces obviamente no voy a tener una continuidad porque acá hay un salto, ¿no? O sea, en este caso no está definida la función en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, es una definición intuitiva de la continuidad. Si yo tengo entonces una función que es continua, en los intervalos donde la función es continua, yo tengo entonces una curva que parametriza, que está parametrizada a partir por supuesto no es este el caso, ¿no? Aquí no hay continuidad, pero bueno, si la función es continua, entonces sí podemos garantizar la existencia sí podemos
ella parametriza entonces una determinada, una curva, ¿no? O sea que si tenemos continuidad, en este caso tenemos entonces una función, una curva que se puede parametrizar como una función vectorial. O sea, tengo una función vectorial y tengo entonces una curva, una especie de una correspondencia entre lo que es una función vectorial y una curva en el espacio y viceversa. Si tengo una curva en el espacio, ¿no? Podría parametrizarse a partir de una función vectorial. Entonces, bueno, esto es sumamente interesante. Nosotros discutimos varios ejemplos donde si usted tenía, por ejemplo, en este caso lo que usted va a tener que buscar es si usted tiene una función vectorial, bueno, preguntarse, bueno, qué curva está siendo parametrizada, ¿no? Con esta función vectorial, ¿no? Hemos visto casos sencillos de funciones trigonométricas, ¿no? Digamos, ¿no? En los que, por ejemplo, si yo tengo la función trigonométrica 2 cosenos de t, digamos 4 seno de t, ¿no? Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué función, qué curva está siendo parametrizada a partir de esta función? Bueno, acá la componente x sería entonces 2 coseno de t, la componente y sería 4 seno de t, ¿no? Y lo que puedo hacer entonces es, digamos, despejar coseno acá. Si yo despejo el coseno de t, me va a quedar entonces x sobre 2. De igual forma, seno de t sería entonces y sobre 4, ¿no? Y entonces yo tengo el conocimiento de la identidad pitagórica que me dice que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, coseno cuadrado sería x cuadrado sobre 2 al cuadrado, sería x cuadrado sobre 4. Seno cuadrado sería y cuadrado sobre 4 al cuadrado, sería sobre 16. Y todo esto igual a 1. O sea, lo que estoy viendo entonces es que yo tengo una elipse. O sea, esta función vectorial que tengo acá arriba está parametrizando a una elipse con semiejes 2 y 4 con centro en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0, 0. Entonces esto puede ser un ejemplo de cómo funciona. O sea, aquí yo fui de una función vectorial a la ecuación de la curva y viceversa. También puedo ir de la ecuación de la curva a la función vectorial. Voy a salvar acá. O sea, puedo tener yo entonces la curva. Acá yo tenía la función vectorial y vi qué curva era. También puedo tener entonces una curva. Y voy a parametrizarla. Tengo la curva y quiero ver entonces cuál es la función vectorial. Por ejemplo, si la curva es una parábola, muy sencillo, el parámetro, yo puedo decir que x igual a parámetro t. Entonces, si x es el parámetro t, entonces y como función del parámetro sería t cuadrado más t más 1. O sea que en este caso es muy simple. La función vectorial que parametriza
esta parábola es la componente xt y la componente y sería t cuadrado más t más 1. De igual forma, nos puede quedar claro que hay muchas formas de parametrizar una curva, porque yo podría haber elegido otro parámetro. Puede haber dicho la relación del parámetro que fuera x igual a t más 1, por ejemplo. Entonces, ahí cambia la parametrización. O sea, hay muchas formas, digamos, no hay una forma única de parametrizar una curva, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, que yo puedo entonces tener una curva y lo que voy a buscar es la función vectorial, o puedo tener una función vectorial y lo que voy a querer checar es cuál es la curva que está parametrizada como esa función vectorial. ¿Ok? Entonces, bueno, eso puede ser una forma de enfocar el problema. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que yo tengo la función vectorial y 3 seno de t más 2, ¿no? Yo tengo una función vectorial. Digo, ok, ¿cuál es la curva que está parametrizada? De esa forma. Bueno, aquí la componente x es 2 coseno de t menos 1. La componente y es 3 seno de t más 2. Despejo coseno. Coseno de t sería entonces x más 1 sobre 2. Y seno de t sería y menos 2 sobre 3, ¿no? Por lo tanto, con la identidad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado sería entonces x más 1 sobre 2 al cuadrado más y menos 2 sobre 3 al cuadrado. Sería entonces x más 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 9. Entonces tengo aquí una elipse con centro en menos 1, 2 y con semiejes 2 y 3. Entonces sería, en este caso fui de la función vectorial a la curva que está parametrizada por esta función. Muy bien. Bueno, voy a regresarme al salón. Rápidamente. Bueno, voy a dejar de presentar, de grabar, porque ya se extendió un tantito la presentación.